Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Camacho, soy interno de séptimo de medicina de la Universidad de Valparaíso y hoy voy a presentarles la caracterización de los pacientes y los desenlaces de la UTAC del Hospital Carlos Van Buren desde su inicio hasta junio de 2022. Primero que nada, ¿qué es una UTAC? Una localización geográfica dentro de un hospital, y eso es súper importante, diseñada para el tratamiento del ataque cerebrovascular y sus pacientes, y que requieren servicios de rehabilitación y el cuidado especializado que éste puede brindar. Esto, una historia general, inician más o menos en la década de los 50 como salas de rehabilitación principalmente, y cobra mayor relevancia con la aparición de terapias de reperfusión, toda la parte más intensiva. Es efectiva en reducir la mortalidad y la discapacidad. Se sabe que aquellas personas que son hospitalizadas en una UTAC tienen una menor mortalidad, menor tasa de discapacidad e institucionalización incluso a largo plazo. Esto visto en una revisión Cochrane que se haya actualizado durante los años. Y para su funcionamiento se describen varias necesidades: un servicio de imagenología, cuidados intensivos, intervenciones neuroquirúrgicas, vasculares y un proceso de cuidado explícito y adecuado con un equipo multidisciplinario. Y en este contexto es importante la difusión de las distintas iniciativas a nivel local, ya que varios centros que atienden pacientes con accidente cerebrovascular no necesariamente cuentan con un ATAC. Eh, un poco de una descripción de la UTAC del Carlos Van Buren. Es una unidad integral que fue creada en el año 2020, cuenta con 6 camas y tiene personal de enfermería y TENS exclusivo diurno, disponibilidad de equipo de rehabilitación, tiene un neurólogo vascular a cargo que pasa visita todos los días y está asociado al turno de residencia neurológica también en todo el horario donde este neurólogo vascular no está a cargo. Y tiene disponibilidad de monitorización y de imagenología compleja, 24/7. Los criterios de ingresos para nuestro TAC son pacientes mayores de 15 años con un ranking igual o menor a 3, sin una enfermedad de mal pronóstico que determine una mortalidad antes de los 6 meses, que tenga alguna recuperación funcional razonable, que sea de nuestro servicio de salud y que no tenga requerimiento de unidad de paciente crítico. Entonces, con respecto a los materiales y métodos, nuestro objetivo general es realizar una caracterización demográfica de los pacientes hospitalizados en la UTAC desde su apertura hasta junio de 2022. Algunos objetivos específicos: definir las características demográficas generales de los pacientes, conocer las etiologías, características clínicas y severidad del cuadro al ingreso, conocer las principales intervenciones agudas realizadas y determinar el tiempo de estadía de los pacientes. Incluimos a todos los pacientes que tuvieron diagnóstico de ingreso a la UTAC, un ataque cerebrovascular, y excluimos a todos los pacientes que no hayan sido dados de alta o que no hayan fallecido antes de la fecha límite, que fue el 1 de julio de 2022, y a los pacientes que su diagnóstico de egreso cambió de ataque cerebrovascular a algún otro diagnóstico. La recolección de datos se hizo a través de nuestra base de datos del Hospital Carlos Van Buren, complementado con la revisión de fichas clínicas, y el análisis se hizo a través de Stata. Se construyeron las tablas que vamos a ver a continuación. Entonces, 258 pacientes egresaron, perdón, de la unidad al momento de la recolección de datos, de los cuales 221 tenían el diagnóstico de ACV y 218 pacientes tenían los datos requeridos para ser incluidos en la investigación. Entonces, aquí vemos la caracterización general de los pacientes. Tenemos que la edad promedio fue de 63 años y lo subdividimos por cada 20 años. La mayoría estaba en el rango de, se desconfigura un poco, pero está entre 60 y 80 años, seguido de 40 a 60, y pacientes más jóvenes o más longevos eran menos frecuentes. Eh, la estadía hospitalaria tuvo un promedio de 6.2 días, esto dentro del OTAC, por cierto, de los cuales la mayoría, 2/3, tuvieron menos de 7 días, donde se da un énfasis un poco más semi-intensivo, versus los pacientes que se quedaron 7 o más días, una semana o más, que fueron 1/3, que se da más énfasis en la rehabilitación precoz. Con respecto al sexo, hubo una leve predominancia por hombres, fue un 53% versus un 46-47% de mujeres. Dentro de los factores de riesgo más frecuentemente identificados fueron la hipertensión en un 73%, el tabaquismo en un 38% y la diabetes mellitus en un 33%. El diagnóstico de accidente cerebrovascular o de ataque cerebrovascular, la mayoría fueron isquémicos, 85%, 6.4% fueron ataques isquémicos transitorios, la hemorragia intracerebral correspondía a un 11.5% y la trombosis venosa a 3.2%. La etiología del ACV isquémico, lo más frecuente fue atromatosis de gran vaso, un 32.3%, seguido de cardioembolías en un 21% y enfermedad de pequeño vaso en un 18.3%. Otras causas fueron un 10.7%, de las cuales la mayoría fueron disecciones, y de los indeterminados fueron un 17.7%, la mayoría por estudio incompleto al alta de un ataque. Estos pacientes, de todas formas, son egresados a una unidad de mediana complejidad médica donde completan su estudio. Eh,
Con respecto al manejo agudo, la mayoría no tenía terapia de reperfusión al ingreso, un 81,4%, y un 17,4% recibió trombolisis endovenosa y trombectomía mecánica solo 2 pacientes. Es importante que no todos los pacientes que reciben terapia de reperfusión son dados de alta, o sea, son ingresados al UTAC por temas de disponibilidad. Por lo tanto, este número de trombolisis no representa el total del Hospital Carlos Van Buren. El NIH de ingreso promedio fue de 6,2 y de egreso fue de 4,1. Y los destinos al alta más frecuentes, la mayoría de los pacientes fueron a mediana complejidad médica a completar o su rehabilitación precoz o su estudio, y una porción importante fue a domicilio, un 42%, el resto hospitalización domiciliaria, un 6,1%, otros centros, un 1,9%, y en ese contexto el Hospital Eduardo Pereira, donde se realizan las endarterectomías, y USIM, solo un paciente. Los pacientes que sufrieron alguna complicación fueron 44, o sea, un 20,2%, de los cuales destaca las infecciones y en este caso las neumonías y las itus. Estos fueron un 37% de las complicaciones. Trastornos hidroelectrolíticos, transformación hemorrágica, 7, de los cuales 6 estuvieron asociados a terapia de reperfusión. Crisis convulsiva, 7 personas, o 11,8%, y otros, delirium, retención de orina, injuria renal, etcétera, 18,7%. Solo hubo un registro de infarto maligno, para un total de 59 complicaciones registradas. Y la mortalidad, hubo 5 fallecidos, que corresponde a un 2,3% de pacientes que ingresan al OTAC. Como conclusiones que podemos sacar de este estudio, que la mayoría de los pacientes son una población envejecida con factores de riesgo cerebrovascular clásicos, digamos, el tabaquismo, la diabetes eh, y la hipertensión. La principal etiología, ateromatosis de gran vaso, seguida de cardioembolías, lo cual se condiciona con eso, tiene relación con la población que ingresa. El predominio estuvo en estadías cortas para el manejo agudo, pero un tercio de los pacientes sí se queda más de una semana, lo cual en general es un indicador de que están ahí para una rehabilitación más intensa o intensiva. La tasa de complicaciones fue considerable, principalmente a expensas de infecciones y con una baja tasa de mortalidad. Con respecto a la discusión, una pequeña comparación entre distintos estudios realizados en UTAC de distintos lugares del país. Los principales son los de Mellado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y Díaz en el de la Chile. El N es mucho mayor en este estudio del 2005. Sin embargo, todo es considerable. La estadía promedio en el estudio de Mellado fue de 4,1 días. En nuestro estudio fue un poco más grande y en el de Díaz también un poco más grande. El NIH de ingreso es más o menos similar, un punto menos en comparación al estudio de la Católica. Y la tasa de complicaciones fue mayor en el estudio de Mellado. Probablemente tenga que ver con el reporte y el registro de las distintas complicaciones. Y esperamos que la descripción de esta UTAC sea un motor para impulsar mayor investigación observacional, tanto en nuestro centro como en otros, y que se continúen implementando UTACs en otros centros que reciben personas con ataque cerebrovascular. Muchas gracias.